El tema de la presión arterial, pues no es un tema menor, pero muchas veces no le prestamos atención. Es el llamado asesino silencioso, ¿verdad? Y que nos sentimos un poquito mal, tal vez nos duele la cabeza, pero decimos, ay, debe ser un dolor porque estoy presionada, porque me siento cansada, pero nunca le prestamos atención o nos preocupamos por tomarnos la presión arterial. ¿Cómo podemos distinguir o cómo podemos saber si estamos enfermos de la presión? Sí, efectivamente, la hipertensión arterial es conocida como el asesino silencioso, porque en el 80% de las personas que sufren, completamente comprobado, no se tiene ningún síntoma. 80%. 80% de las personas no tienen molestias y solo un 20% cursan ocasionalmente con dolor de cabeza, con mareos, con algunos zumbidos de oídos y algunos lucecitas en la vista, pero la gran mayoría de las personas no tienen síntomas y la única forma de identificar la hipertensión arterial es checándola con su médico familiar en forma inicial y derivándose a las diferentes especialidades. Doctor del Río Meraza, ¿cómo, y este mensaje va dirigido a todas las personas que no saben cómo está su presión, cómo identificarlo? Y de ahí, a partir de qué momento, cuidarnos, y hablo para los jóvenes, para que no tengan este problema. Aunque la hipertensión arterial es una enfermedad que se va presentando con mayor frecuencia conforme avanzamos en edad, hay hipertensos desde los 20 o los 30 años e incluso en niños en algunas enfermedades congénitas, pero es conveniente el registro, el chequeo de la presión arterial en alguna visita médica. Seguramente el médico deberá estar obligado a checarle obligatoriamente la presión arterial, pero si no es así, existen muchos recursos hoy en día con dispositivos electrónicos que no son de alta confiabilidad, pero que ya nos dan una idea. Estos baumanómetros electrónicos de brazo que se pueden utilizar para tener una orientación. Los de muñeca, los de dedo no son confiables en definitiva y son desaconsejados por las sociedades internacionales de cardiología, pero los de brazo nos ayudan, nos orientan bastante a empezar a tener el diagnóstico. Las cifras a partir de las cuales nosotros consideramos hipertensión arterial en domicilio son 135/85 o más. En consultorio... 135/85. Sí. En consultorio los médicos empleamos una línea de corte un poquito más alta, 140/90, pero esto es para la población en general. Poblaciones especiales, como por ejemplo enfermos del riñón, diabéticos y con otras patologías agregadas, las cifras de corte son un poquito más estrictas. Y sería redundar en mucho, en darles demasiada información para cada caso en especial. Claro. Si usted tiene alguna duda, comuníquese con nosotros en el 777-101-2581 o también mande su pregunta al 777-430-9008. ¿Cómo podemos leer este baumanómetro a la hora de tomarnos la presión en casa, doctor? Dice que el de pulso pues no es el más confiable, pero muchas veces como el casero, sí, como parte de la medida que podemos tener en casa. ¿Cómo sabemos si estamos bien o estamos pues altos o bajos en la presión? Al casero me refiero, al que es más o menos confiable, ese es al que se pone en el brazo. Ajá. El de brazalete. El de pulso no. El de muñeca, ajá, o el de dedo, ajá, no son recomendables. El de brazo es recomendable. De tal manera que, bueno, uno debe estar cómodamente sentado, se pide que el paciente esté relajado, que no haya tomado café o alguna bebida estimulante en los últimos minutos, y una vez que está relajado y adecuadamente colocado el dispositivo en el brazo, se acciona un botón y el aparato prácticamente infla y desinfla y nos muestra en una pequeña pantalla 3 cifras. La de arriba se llama sistólica, la más grande, la más alta. La segunda cifra es la diastólica, por ejemplo, 120/80. Y hay un tercer numerito por ahí que frecuentemente aparece en los aparatos, que es el pulso, es la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí uno puede anotar las cifras, 120/80 con 60 de frecuencia cardíaca. Ajá. Y bueno, a partir de esas cifras uno tiene una idea de la presión arterial que uno tiene en domicilio, por ejemplo. Y si uno dice, oye, tengo 135/85,
para arriba, como que esto no está muy bien, déjame ir a ver a mi doctor. Ah, claro. Yo me acabo de medir la presión a través del reloj que tengo. Como muchas personas que tienen un reloj, de hecho tú tienes. Ya no lo traigo. Hoy no lo traes, pero pues son ahora dispositivos electrónicos que pueden medir la presión. Son muy útiles y le van a dar una idea, una orientación bastante cercana. No son perfectos. ¿Quiere que le diga cuánto Si tengo? te gusta. Son las 8:17, ya de medio desayuné. ¿Eso también influye? Sí, puede influir. Bueno, pues tengo en este momento 131.72. Bueno, su presión todavía está dentro de rangos normales. Evidentemente, si tomó café, Tomé café en el desayuno, es sigo lógico que tomando en tenga, este y sigue momento. tomando, es lógico que está normal aún su presión. Vuelvo a repetir, cifras de corte groseras para la población general, 135/80. A partir de ahí ya empezamos a sospechar hipertensión arterial. A ver, ¿y qué pasa, doctor, por ejemplo, con este caso que una persona al auditorio se pone en contacto con nosotros y nos dice: buen día, durante mi embarazo se me detonó la hipertensión. Asistí a control con el cardiólogo y me dijo que no me podía diagnosticar como tal, ya que tenía que terminar de lactar y mi cuerpo regresaría a la normalidad para poder diagnosticar. ¿Esto es correcto? Sí, en el embarazo se genera generalmente en el último trimestre un descontrol de la presión arterial en algunas mujeres. Y esta enfermedad se llama preeclampsia. Y cuando ya las mujeres cursan con convulsiones y otras anomalías renales y hepáticas, se llama eclampsia. La eclampsia es una enfermedad muy grave, es una complicación muy grave del embarazo. Evidentemente a esas pacientes se les tiene en un cuidado muy particular desde antes de que nazca el bebé. Incluso a veces se tiene que interrumpir el embarazo por esta hipertensión del embarazo. Y después en la lactancia también se tienen que tener especiales cuidados porque algunos medicamentos se transmiten a través de la leche materna. Bien. Esos pacientes requieren vigilancia y cuidados especiales para el control de su presión arterial. Y en los primeros meses la presión arterial de estas mujeres tiende a normalizarse sin medicamentos. Es decir, la preeclampsia con un alto porcentaje regresan a la normalidad. Sin Bien. embargo, algunas persisten hipertensas y requerirán tratamiento especial. ¿Qué pasa, por ejemplo, perdón, Sí. Héctor, si la presión a la hora de leerla dice 110, 70, pero el pulso está a 99 o 100? Ok, la presión está normal, 110/70, y lo que está alto es el pulso. En realidad está en los límites superiores. Nosotros consideramos una normalidad de pulso entre 60 y 90, y a partir de 100 ya consideramos taquicardia. Pero el pulso es un parámetro que frecuentemente se altera con diferentes situaciones, simplemente el ejercicio físico, las condiciones de estrés o la ingesta de café elevan un poquito la frecuencia cardíaca, el pulso. Muy bien. Entonces habría que ver qué es lo que ocurre. Gracias por ahora y seguimos en comunicación, por favor. Gracias por la invitación y queda abierta la siguiente visita.